es estar en la presencia de Dios? Qué lindo tiempo hoy de adoración, ¿no? Tremendo. Realmente no daba ganas de cortar la adoración. Bueno, les traigo una palabra, quizás no sea una palabra de fe, pero es una palabra que el Señor nos quiere hablar. Yo creo que Dios en esta noche nos quiere hablar. ¿Usted está dispuesto a que Dios le hable? Amén, qué bueno. Hay disposición en este lugar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido que prepares nuestro corazón, que prepares nuestra mente, Señor, para que tu palabra pueda producir un cambio en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Cortamos toda cadena, toda fortaleza, todo argumento que se levante en contra de tu palabra, Señor, para que tu palabra pueda entrar en nuestro corazón y hacer el efecto por el cual hoy tú le envías. Te damos gracias. Amén y amén. Amén. Yo recordaba, ¿cuántos se subieron alguna vez a un tobogán? ¿Y al sub y baja? Qué lindo el sub y baja, ¿no? ¿Sabe? Nosotros cuando éramos chicas, yo tenía una amiga y teníamos un sub y baja muy especial, era el sub y baja. Porque el sub y baja tenía una base de hierro y después estaba el sub y baja, también era de hierro, de fierro, pero le faltaba un tornillo. Y este sub y baja no solamente que subía y bajaba, sino que nosotras empezábamos a hacer así y el sub y baja empezaba a girar. Y a nosotros nos gustaba tomar velocidad, ¿vio? Y cuando le dábamos velocidad, se transformaba en un helicóptero, porque nos despedía y nosotros volábamos y caíamos hacia el suelo. Pero era toda una aventura, nos re gustaba ese sub y baja. Hasta que un día nos sacaron ese sub y baja porque nos dijeron que era peligroso, no lo pudimos usar. Pero les quiero hablar un poco del sub y baja de la vida, ¿no? ¿Cuántos saben que muchas veces estamos allá arriba y otras veces estamos allá abajo? Y sabe, hay una palabra en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y Elías dice que en un momento donde Israel había abandonado a Dios, donde Israel se había ido detrás de dioses paganos, Elías hace una pregunta que confronta al pueblo de Israel y les dice así. Y les dice, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Sabe que la palabra claudicar significa rendirse, ceder ante un pensamiento? Y ahí Elías los está confrontando a los israelitas, a los profetas de Baal, y le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si es Dios, Dios de ustedes, servirle. Y si es Baal, bueno, ir en pos de ellos, ¿no? Pero les hace esa pregunta y les confronta entre dos pensamientos. Y sabe, esto habla de duda. Muchas veces somos invadidos por ese pensamiento de duda. Ese pensamiento que no me deja disfrutar a pleno la vida cristiana. Ahora mire, me impacta porque dice que cuando Elías le pregunta y le dice si es Baal ir en pos de él, y el pueblo no respondió palabras. Qué triste. Los hijos de Dios no dijeron, nosotros vamos a servir a Dios. Había duda en sus corazones. Ellos tuvieron que ver el sacrificio que Dios mandó el fuego a consumir, el sacrificio que presentó Elías para reconocer a Dios como el Dios de ellos. Realmente estaban como en una meseta, estaban en duda. Y sabe que esto es muy común dentro del pueblo cristiano. Muchas veces vivimos en esa montaña de la indecisión. Muchas veces somos variables, somos cambiantes. La duda, sabe que es un pecado odioso. Nuestras dudas agravian a Dios. Es decir, que hacen doler el corazón de Dios. Desde el Génesis podemos ver que el diablo quiso sembrar duda. ¿Recuerdan cuando a Eva le dijo, con que Dios les ha dicho
y sembró una duda en Eva. Y también cuando Jesús va a empezar el ministerio le dice, pero si eres el Hijo de Dios, una duda. Y el diablo en este tiempo sigue trabajando de la misma manera. Pero yo quiero que me acompañe al Salmo 106. Y usted puede leer este salmo y puede ver ese sub y baja del que yo le estoy hablando. Cómo el pueblo va cambiando por sus emociones, por lo que ven, por lo que viven. Pero este pueblo de Israel va cambiando y empiezan alabando a Dios. Dice, aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Pero en el versículo 6 empieza diciendo, pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar rojo. Es decir, que acá en este salmo se está describiendo ese sub y baja. Por un momento alaban al Señor, pero por otro momento empiezan a dudar de la existencia de Dios. Empiezan a pensar, ¿realmente Dios es real? ¿Realmente Dios tiene poder para favorecer mi vida? Claro, cuando ellos estaban en la montaña de la bendición, para decirlo figurativamente, en una montaña donde recibían todas las bendiciones, el mar se abrió, el maná caía día tras día, la columna de fuego, la nube de gloria. Ellos creían, alababan al Señor. Pero hubo momentos donde no podían ver esas cosas. Y ahí empezaron a dudar de la existencia de Dios. Y sabe, dice en el versículo 9, el versículo 8, pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder, reprendió el mar rojo y lo secó. Y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo, los rescató de las manos del adversario, cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a su palabra y cantaron su alabanza. Qué fácil es alabar a Dios cuando todo está bien. Qué fácil es creer en Dios cuando todo me sale bien. ¿No es verdad? ¿Sí? Ahora, mire lo que pasó. Bien pronto, dice el versículo 13, se olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a su deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y les dio de lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento, se levantaron contra su líder. Mire lo que pasó en sus corazones, cómo fue cambiando el corazón. Un corazón que era agradecido, un corazón que alababa a Dios, un corazón que daba gracias a Dios por todo, de pronto empieza a cambiar. El corazón empieza a cambiar. Y acá dice que empezaron a apartarse de Dios. Empezaron a hacer cosas desagradables a Dios. Dice que tremendo lo que hicieron. Dice, hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. Uno dice, no puede ser. No puede ser que el pueblo de Dios haga tal cosa. Dice, así cambiaron su gloria, el versículo 20, por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Canaán, cosas formidables sobre el mar rojo, y trató de destruirlos, de no haberse impuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. ¿Sabe? Hicieron cosas tremendas. ¿Qué pasó en el corazón de estos hombres, de estas mujeres? Empezó a crecer la duda. Empezó a haber duda en su corazón, porque sabe que la duda da a luz la incredulidad. Y la incredulidad te lleva a vivir como si Dios no existiese. Una vez recuerdo, escuché algo que me impactó mucho y que decía que cada vez que pecamos, destilamos de nuestro corazón una gota de ateísmo.
Porque si estoy pecando, estoy negando la existencia de Dios. Si empiezo a hablar, a murmurar, a quejarme, estoy negando que Dios está presente, que Dios me está escuchando. Y este pueblo lo perdió todo. El juicio de Dios vino sobre él. Y usted puede leer que dice, entonces se levantó Fines e hizo juicio y detuvo la plaga. Y yo pensaba, quizás muchos no saben quién era Fines. Fines era el nieto de Aarón. Y resulta que en esa situación del pueblo de Israel, que estaba cometiendo pecados atroces, dice que comían de aquello que se sacrificaba a los ídolos. En ese momento dice que Dios levanta un juicio y dice que va a morir cada jefe de pueblo. Pero hubo uno que no le importó nada. Y mientras que el pueblo de Dios lloraba porque sabía que el juicio de Dios venía, dice que Fines agarró una moabita y se la llevó para la carpa. Un israelita. Y Fines estaba observando que este israelita tomó a esta moabita que no era del pueblo de Dios y se fue para la carpa. Y en ese momento dice que Fines tuvo celo, pero celo santo por las cosas de Dios. Y dice que agarró una espada y la desenvainó y se metió en la alcoba y clavó la espada sobre este israelita y sobre esta moabita. Y dice que ahí se detuvo la mortandad. Ahora, qué tremendo. Todas estas cosas que nosotros podemos leer, no se me asuste, está muy serio. Todas estas cosas que nosotros podemos leer es porque Dios nos quiere enseñar algo en esta tarde. Y mire, en Apocalipsis, la palabra nos habla en capítulo 3, versículo 14. Y dice así, es el mensaje a la iglesia de Laodicea. Es una de las iglesias más, el mensaje es el más duro para mí, ¿no? Para mí entender, porque era una iglesia realmente bastante dura en lo que estaba haciendo. Había inconstancia en esta iglesia, había cosas ocultas en esta iglesia. Y habla y dice el primer versículo, el versículo 14, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, así se describe. El principio de la creación de Dios dice esto, Dios mismo. Y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué tremenda palabra. Cuando la leía. Ahora, ¿no se puso a pensar por qué Dios prefiere que sea frío? Cuando habla de tibieza, está hablando de gente que está dentro de la iglesia. Seguramente que acá no pasa esto, ¿no? Gente que es tibia, gente que quizás estuvo caliente en un momento, fervorosa en el servicio y se apagó. O gente fría que llegó al Señor, pero nunca llegó a estar en la temperatura ideal, en el ardor, en el fervor por Cristo. Ahora el Señor dice, y los que son tibios los vomitaré de mi boca. Habla de un término medio, de una duda, de algo que está en el medio. No cree ni es incrédulo, está en el medio. La duda está en el medio, creo o no creo. Ahora, ¿por qué dice que prefiere que sea frío? Porque los fríos son los incrédulos. Los fríos son aquellos que nunca escucharon el mensaje de Dios. Y vos vas, les predicás y ellos se arrepienten. Pero el tibio es el que está dentro de la iglesia. Es aquel que se cree que está todo bien. Que está todo bien. Porque sirvo, porque alabo, porque estoy en el ministerio de la música, porque tengo una célula, porque vengo a los cultos, porque hago un montón de cosas, voy a los hospitales. Pero el Señor dice que aunque hagas todo eso, podés ser tibio, podés estar dentro del cuerpo. Ahora mire lo que dice la palabra. Porque tú dices, así se describe el tibio, yo soy rico y me he enriquecido
y de ninguna cosa tengo necesidad. El que es tibio nunca reconoce lo que le pasa. Es que el tibio te dice que está todo bien, que está todo bárbaro. Pero ¿sabes una cosa? Dios mira lo profundo de nuestro corazón. El Señor en esta noche quiere hacer algo poderoso en nuestras vidas. Dios quiere sacar todo aquello que puede estar oculto a los ojos de tus hermanos. Pero a los ojos de Dios están ahí. Él está viendo. Y quizás en mi corazón, en tu corazón, puede haber una tibieza espiritual. Y quizás no justificamos y decimos, como siempre, cuando alguien te pregunta algo, ¿cómo andás? ¿Vos qué le decís? Bien. Pero a veces te preguntan más profundo. ¿Realmente estás bien? Sí, estoy bien. O no quiero hablar, o me escondo, o me aparto. Pero el Señor hoy nos está hablando y dice, cuidado, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Vos no podés sacar algo, no podés vomitar algo que no está dentro del cuerpo. Pero hoy Dios nos está advirtiendo en cuanto a esta situación. Es decir, que Dios no quiere una persona que dude. La duda trae inconstancia. ¿Cuántos experimentaron la inconstancia en sus caminos? Hoy empiezo una cosa, mañana la dejo. Hoy voy a limpiar, esta semana limpio toda mi casa. Lunes empiezo. El martes digo, ya no tengo ganas. ¿Cuántos dijeron, voy a leer toda la Biblia? El lunes me leo todo Génesis. El martes ni la abro. ¿Cuántos dijeron, esta semana voy a orar toda la semana? Empiezo el lunes como las dietas, con todas las ganas, y ahí vamos menguando. El Señor quiere sacar, quiere extirpar esa inconstancia, porque eso hace que no recibas lo que Dios tiene preparado para tu vida. Mire lo que dice Santiago 1, 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La duda, la inconstancia y como fruto la incredulidad, está todo muy ligado. Dios quiere sacar la duda de nuestro corazón. Una persona dudosa es inconstante, no es perseverante, no termina lo que empieza. Una persona dudosa es cambiante. Un día te dice que va a hacer, no sé, una obra evangelística y al otro día no tiene ganas de nada. Una persona que tiene duda es indeciso. Lo hago, no lo hago, voy, no voy, sirvo, no sirvo. Empieza a poner excusas. Es impredecible una persona que tiene duda. ¿Sabe qué es esto? Que usted habla con esa persona y te dice, mañana voy a la iglesia, está todo bien. Al otro día la llama y le dice, ni me hablé, no quiero ir a la iglesia, no quiero ver al pastor, no quiero ver a la pastora, ni me hablé, ni a los hermanos. Es imprevisible. ¿Por qué? Porque hay duda en su corazón. Hay algo en su corazón que Dios quiere extirpar, que Dios quiere sanar, que Dios quiere restaurar. Cambia de iglesia. Un día va a una iglesia, otro día va a otra iglesia. Cambia de ministerio. Un día tiene el ministerio de los niños, otro día tiene el ministerio de los jóvenes y después tiene el ministerio de los ancianos. Está cambiando continuamente. ¿Por qué? Porque hay algo dentro que tiene que ser sanado, tiene que ser limpiado, tiene que ser restaurado. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? Así que la persona que tiene duda es inconstante. Mire, dice la palabra doble ánimo es disuchos, así es la palabra griega. ¿Y sabe lo que significa? Dos mentes, dos almas, dos corazones y dos opiniones. El doble ánimo es una desintegración de la personalidad, la decadencia de aquellos factores que son determinantes
en el individuo. La persona de doble ánimo. ¿Conoce a alguien usted? Ahora, Dios quiere hacernos personas estables, personas firmes, personas que estén sobre la roca, que tu sí sea sí, que tu no sea no, que realmente seas de palabra, pero no solamente de palabra de la boca para afuera, de un corazón íntegro. Dios nos llama a tener corazones rendidos a Dios. La inconstancia va a producir en tu vida frustración y dolor. ¿Cuántos planes tenés para dentro de 2 o 3 años? A ver, ¿cuántos tienen proyectos? ¿Estás trabajando sobre esos proyectos? Porque si vos no trabajás sobre esos proyectos y te lo determinás, dentro de 2 o 3 años no lo vas a poder lograr. Por eso tiene que haber una determinación. Si no, van a pasarte los años, va a pasarte la vida y cuando llegues a viejo vas a decir, uy, no hice nada de lo que quería hacer. Pero tuviste todo para hacerlo. ¿Pero qué hubo en vos? Inconstancia, doble ánimo. Un día sí, un día no, un día quiero, un día no quiero, un día le sirvo, otro día, sí, yo estoy llamado, tengo ministerio, toda mi familia sabe que tengo ministerio. ¿Y qué estás haciendo por eso? ¿Qué estás haciendo? Mi anhelo es ganar al mundo para Cristo. ¿Y qué estás haciendo? Mi anhelo es bendecir a la iglesia. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás haciendo lo que Dios puso en tu corazón? ¿O el doble ánimo te está deteniendo? ¿Sabe? Es muy importante que entendamos en esta tarde lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. La inconstancia en nuestra fe. Dice en Santiago 1:7, no piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cómo es tu oración? ¿Es perseverante? ¿Perseverás en oración? ¿O un día pedís una cosa y al otro día, como Dios ya no te la dio, ya está? A veces decimos, el Señor, vio cuando venimos embalados de la iglesia, ¿no? Decimos, mi casa y yo serviremos a Jehová. Ja. Y pones carteles en toda tu casa. Hasta el placal tiene el cartel. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero un día se te chifló el moño y los carteles desaparecieron. Ah, ¿quieres ir a la iglesia? Anda vos. Yo no voy nada. ¿Por qué? Si ahí es donde tenés que permanecer, ahí es donde tenés que creer, ahí es donde te tenés que levantar en oración y clamor, porque hay victoria en el nombre de Jesús, porque dice la palabra que los que confían en Jehová serán como el monte de Sión, que no se mueven. Que no se mueve. Claro que hay circunstancias, claro que hay dificultad. ¿Quién te dijo que la vida del cristiano era fácil? Pero aún en la tempestad, Dios sigue sentado en su trono. Y Dios sigue siendo Dios. Amén. Ahora, acá en Apocalipsis, el Señor muestra el pecado de la iglesia. Muestra lo que le estaba pasando a esa iglesia. Que decían que estaba todo bien, todo joya, mi vida está bien. Pero el Señor, que es el testigo fiel y verdadero, se revela así, podía ver que en sus corazones no estaba todo bien. Y como Dios es tan bueno, les da la receta. ¿Quieren saber la receta ustedes? ¿Cómo salir de ese espíritu de duda, de esa indecisión, de esa inconstancia en mis caminos? Le empieza diciendo el Señor en Apocalipsis. Capítulo 3. Por tanto, el Señor hoy nos dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. El primer consejo que Dios le da, compra oro. Decirle a quien tenés al lado, compra oro. No te vayas a la capital, ese oro no. Te estoy hablando de otro. Vamos a leer Primera de Pedro 1:7. Y dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El oro habla de la fe,
Nosotros debemos sacar esa duda, esa incredulidad, ¿a través de qué? De la fe, a través de creer en Dios. Sacar, es una decisión amar, es una decisión perdonar y es una decisión creer. Pero aún Dios nos puede ayudar. Porque en un momento los discípulos tuvieron miedo, dudaron. ¿Y qué le dijeron? Ayúdanos, Señor. Ayuda nuestra incredulidad. Ayuda, danos fe. Y Dios ha puesto a cada uno una porción de fe. Pero aún Dios te puede ayudar para que creas. Para que creas. A veces cuesta creer cuando pasamos por momentos difíciles. ¿Por qué pasó tal cosa? ¿Por qué aconteció tal otra? ¿Por qué en el trabajo me va mal? Pero ¿sabés qué? Cuando vos estás creyendo en Dios, estás creyendo que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan para bien. A los que conforme a su llamado fueron llamados. Amén. Ahora dice también en 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. Habla de que nuestra fe se demuestra haciendo. Nosotros no podemos decir que tengo fe y no hacer nada, porque la fe la tengo que demostrar. Es decir, que tengo que tener fe y la fe me va a hacer accionarme de la forma correcta. Ahora, si yo acciono, pero no tengo fe, a Dios no le agrada. Yo tengo que tener fe y por lo tanto actuar por fe. Pero también la palabra me insta a que debo hablar por fe. Porque dice, conforme a lo que creí, hablé. Así que es muy importante que no solamente yo diga que crea, sino que esté hablando aquello que he creído. Amén. Ahora, luego le dice que compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esto de comprar vestiduras blancas. En un momento, cuando exhorta a la tibieza, le dice como que te sientes que eres rico y eres desventurado, estás desnudo, le dice el Señor. El Señor le dice, tenés que comprar vestiduras blancas. Y en Santiago capítulo 4, versículo 8, dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Las vestiduras blancas me hablan de un andar, de un caminar, como Cristo anduvo. Vestiduras blancas me habla de no contaminarme, no engancharme con las cosas del mundo. Vestiduras de justificación que me da la sangre de Cristo también. Pero acá me exhorta a que si hay doble ánimo en mí, hay algo que tiene que ser limpio y es mi corazón. Porque dice, purificad vuestros corazones. Recordaba el salmista David cuando en el Salmo 51, versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva, me gusta la NBI, la firmeza de mi espíritu. Porque la duda, el doble ánimo, viene de un corazón que está contaminado. De un corazón que está invadido de sentimientos que no son los correctos. El pueblo de Israel empezó a decaer, empezó a errar, empezó a pecar porque le dio lugar a la incredulidad, le dio lugar a la duda y dejó que su corazón se contaminara. Y Dios en esta noche nos está hablando de quitar de nuestro corazón. Y sabe, todos somos iguales. A veces luchamos con ciertas cosas. A veces tenemos celos. A veces tenemos envidias. A veces tenemos amarguras guardadas. Hemos guardado en nuestro corazón cosas que han contaminado nuestro corazón. Y eso hace que mi vida sea un doble ánimo continuo, una inconstancia que no alcance, que no logre, que no llegue nunca. ¿Por qué? Porque hay algo en mi corazón. La inconstancia. Quizás muchas veces hay pensamientos incorrectos
creencias incorrectas. ¿Sabe? Dios es bueno y es misericordioso, pero Dios quiere que vivamos una vida agradable a Él, una vida sin dobleces, una vida de transparencia. Y mi corazón tiene que ser abierto ante la presencia de Dios y Él pueda limpiar esas impurezas que hay. ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay impurezas? ¿Hay doble ánimo? ¿Hay duda? Quizás Dios nos está hablando. Miren lo que dice Tito 2:14. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Él hizo todo, derramó su sangre para que nosotros podamos purificar. Pero en Santiago no dice que Él va a purificar tu corazón. Dice, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen. Nosotros lo tenemos que hacer. No es una labor de Dios. No es un trabajo del Espíritu Santo. Es tu trabajo cuando vas a la presencia de Dios. Ver aquellas cosas que te están contaminando. Ver aquellas cosas que fueron quizás guardándose en tu corazón. Y hoy dan un efecto. ¿Vio que cuando uno está enfermo se manifiesta la fiebre? Y uno va al médico y dice, no, pero esta fiebre es porque usted tiene una indigestión, otro problema. Lo mismo pasa. El doble ánimo, la duda se manifiestan cuando hay focos infecciosos en nuestro corazón. Y en esta tarde Dios quiere que purifiquemos nuestros corazones.